Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña. Florencia Puddington, ¿cómo estás? Hola. No, Flor, hoy estamos grabando en el calor, no sé cuándo se publicará esto, pero es algo que ningún argentino deja de mencionar por estos días. Muchísimo calor, estamos acá así que humanos a la bróster. ¿Tú cómo estás? Una ola de calor que nos está asfixiando a todos, ya nadie sabe qué hacer, la gente se queja, tras que el argentino es quejoso por naturaleza, imagínate que con este calor sale lo peor de cada uno, así que sí, estamos acá en un sauna, no sé si esto querrá decir que es como un anticipo del infierno al que estamos Bueno. condenados a ir. En la Biblia, viste que cuando pasa la cuestión del diluvio universal, luego Dios dice que ya el próximo castigo no será por agua. Así Mm. que, bueno, nadie pensó que podía ser lo contrario. Amenaza encubierta, ¿no? Sí, yo me pienso en todas las obras de literatura en las que el contexto acompaña el estado de ánimo de los personajes. Creo que ya la nombré en otro programa que hicimos, pero me encanta y siempre vuelvo a esa, la novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que arranca que hay una epidemia de rabia y tiene Sí, mucho que ver con las tensiones internas en los personajes. El personaje protagonista perdió a su perro y justo hay una epidemia de rabia, entonces están levantando todo bicho que camina va a parar al asador y él está buscando a su perro. No es lo importante de la historia, lo importante es la conversación que dispara, pero la verdad que está muy bueno ese entorno y la idea de una epidemia de furia, ¿no? Porque la rabia tiene esa connotación como de una violencia animal. Está muy bueno. Yo siento que estamos como en un entorno, anticipa un poco el estado de sí. ánimo de los habitantes de... Sí, y además, ahora que lo dices en la literatura, sí que a veces hay mucha importancia la presencia del ambiente, ¿no? Del clima. Yo me acuerdo de, por ejemplo, La Modista, que lo leímos para Contratapas, también, ¿no? Ese calor en el desierto australiano siempre está presente. También el calor en Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera. Uno siempre se imagina, ¿no? Un poco también el estereotipo de las mujeres con el ventilador de mano, los hombres desabotonándose las camisas, ¿no? Todo esto también hace muy parte de ciertos lugares y cierta forma de retratar el lugar. También está lo Sí. opuesto, ¿no? Hay cosas invernales tremendas, Mm. como en Los Jack Miserables, London. en el Doctor Chivago, bueno. Jack Pero London bueno, y hoy, el cuento hermoso que se llama Hacer un fuego, creo, en el que el protagonista se pierde en una tormenta de nieve y tiene que hacer un mm, fuego porque se está por morir. También, claro, espectacular. oh, Ahora no lo no, podemos concebir ese frío, es como que no me entra en la cabeza, no me acuerdo cómo era sentir frío en este momento, ¿no? claro. Pero después, a final de la temporada de frío, entonces ya es insoportable. En realidad el La, problema no es ni el frío ni el calor, somos nosotros. la eterna insatisfacción del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hoy estamos en el último programa dedicado al ciclo de maternidades con un libro chocante, ¿no? A mí me Ay, pareció una tremenda opción. Yo fui el que lo propuse, ¿no? Ya me autopresento, porque es una mujer que está muy en boga hoy debido no solamente a que fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura, sino porque su literatura, pese a haber sido publicada ya hace un tiempo, de repente toca todos los debates actuales de una forma muy moderna, de una forma muy esclarecedora y también como una forma de tener la perspectiva de cómo se vivían ciertos asuntos hace 40 o 50 años. En este caso hablo del aborto con la novela El acontecimiento de Annie hermoso. Ernaux. Sí, bueno, el asunto de la pronunciación. Pero entonces yo no había leído a Annie, llegué a ella por el premio Nobel y por como toda la buena acogida que está teniendo hoy. Es que te pregunto cómo te fue a ti como lectora de la novela. A mí también me causó la misma impresión que a vos. Bueno, no sé si exactamente, pero la verdad que es una no sé si decirle, es novel, ¿no? Muy Bueno, conmocionante. ahí tenemos ya el primer debate, porque si bien también es novel, también roza mucho esta cuestión de testimonio y de O del ensayo, crónica. ¿no? Sí, está ahí, no sé, entre medio de, bueno, vamos a ir después a la estructura interna, pero desde ya la elección del tema.
evidentemente que tiene una relevancia muy, digamos, está contando o está basado en una anécdota personal, aunque no se limita solamente a eso. Entonces, evidentemente, tiene un impacto personal muy fuerte, la decisión de abortar y llevarlo a cabo en la década del 60 en Francia, que no es lo mismo que hacerlo hoy en día, con los medios y las posibilidades que existían en ese momento. La verdad que además creo que algo que conversábamos antes de grabar, que vos me decías y que yo fui notando cuando lo leía, que es este despojo de emociones para narrar algo tan impactante, ¿no? Definitivamente a mí algo que me capturó mucho es que trata de encontrar como una voz objetiva a distancia del tiempo, porque la novela es una mujer grande recordando su aborto y ahí también ya me entra mucho como este marco de testimonio y este marco dentro del marco, pues es una escritora reflexionando sobre un momento pasado para escribir un libro, o sea, la conciencia de que está escribiendo y de que está utilizando fragmentos ya sea de su vida o de la imaginación, porque también es injusto decir que, bueno, esto es biográfico o no, es un debate muy amplio en el que pues la verdad no vale la pena en este momento entrar, pero sí hay mucha conciencia sobre el proceso de escritura y cómo ella se deja atrapar por lo que la novela le está ofreciendo más allá de por lo que sintió en ese momento. Y yo empiezo con un fragmento que evidencia un poco esto. Ella dice: quiero sumergirme de nuevo en aquel periodo de mi vida, saber lo que descubrí entonces. Esta exploración se inscribirá en la trama de un relato, el único capaz de expresar un acontecimiento que solo fue tiempo, tanto dentro como fuera de mí. La agenda y el diario íntimo que escribí durante aquellos meses me suministrarán las referencias y las pruebas necesarias para establecer unos hechos. Trataré por encima de todo sumergirme en cada imagen hasta tener la sensación física de unirme a ella, hasta que surjan las palabras de las que pueda decir eso es. Y acá también nos incluye ella un diario, ¿no? O sea, es como toda una cuestión multifacética que no termina de presentarnos una novela o una novela o una reflexión o un testimonio y al mismo tiempo es todo eso. Sí, a mí me parece interesante la vuelta que da. Es curioso porque tenemos el relato de todo el episodio, las dificultades que ella tiene. Primero, ella de entrada sabemos que quiere abortar desde que se entera que está embarazada y no tiene ningún dilema moral ni emocional respecto a eso. Ella ya está, quiere abortar, no hay ningún problema con eso, no hay ningún cuestionamiento personal. El derrotero está en cómo llevarlo a cabo en una sociedad en la que esto es ilegal. Sí. Pero lo interesante de la vuelta que tiene la narración, creo, es que además de contarnos cómo se lleva a cabo, que realmente funciona sola esa historia, porque, bueno, hay una intriga ahí que resolver y el lector va acompañando a la protagonista en esa resolución que se demora, ¿no? Se dilata y nos da bastante ansiedad. No sé, a mí me dio bastante ansiedad. Van apareciendo distintos obstáculos. Pero esa narración está intervenida constantemente por esa voz de Annie Ernaux adulta o madura, porque cuando le ocurrió tenía alrededor de 20 años. Del Y es personaje. Yo ahí claro, haría yo ahí haría la diferenciación, ¿no? está bien. Bueno, la protagonista entonces tiene 23 años, que está un poco inspirada en su historia personal. Y es ella, esa voz adulta, madura, qué sé yo, que ya atravesó otras cosas, que ya incluso es madre, que reflexiona acerca de cómo se dieron los hechos y además hace una relectura en clave militante también. No sé eso a vos qué te pareció, pero hay una interpretación muy asociada a los feminismos, incluso una mirada respecto de la tensión entre clases, de la dificultad de salir de la pobreza. Bueno, y eso hace que como que tenga también un tono de ensayo por momentos, ¿viste? Porque es cierto que está la narración y que en realidad es el foco y el eje central, pero también tenemos una interpretación de esos hechos en clave teórica, más bien, si se quiere, que Sí. acompaña esos episodios, ¿no? E incluso le da un cierre al final. Yo lo que pienso, lo que me decías al principio de la clave militante, lo que pasa es que como es construido el personaje, esa mujer de 23 años, estudiante de letras, es como confeccionada desde una mentalidad muy progresista, en el sentido en que ella no tiene ningún asunto, o sea, ella
desde que descubre que está embarazada, eso lo ve como un obstáculo, como un inconveniente. Nunca hay una asociación a lo natural, a lo socialmente aceptado, ¿no? Ella lo ve ya de entrada como un problema y me tengo que sacar esto de encima. Y ahí es donde yo siento que es cuando más uno puede posicionarse en el rol de la mujer impuesto en la sociedad frente a su deseo genuino. Acá tenemos un personaje cuyo deseo es clarísimo, ¿no? Es inamovible. Tanto así que ni siquiera fantasea con ponerle un nombre o con... Le incomoda, no es la cosa, es esto, ¿viste? Es como el garrón que me estoy comiendo por esta situación. Y creo que ahí es donde ella, y la lección de despojar a su personaje joven de cualquier tipo de sentimentalismos, es donde más duro refuerza la idea de que una decisión personal está muy vinculada a la posibilidad legal, porque luego todos podemos tener un montón de deseos, ¿no? O todos podemos no querer sufrir ciertas consecuencias de ciertas acciones, pero acá lo que ella cuestiona es por qué se tiene que atravesar esta consecuencia, ¿no? Cuando ya hay todo un sistema de personas que abortan y de personas que posibilitan el aborto muy formado, ¿no? Que ahí entra todo este lado de la novela médico. Ella va donde los médicos, sabe que está embarazada y trata como de sacar el tema con cierta timidez porque es ilegal. Los médicos también ahí se están jugando su cabeza si es que le dicen cómo hacer, a dónde ir, a quién acudir, y también ahí hay como cierta, ¿no? Como cierto rasgo hipócrita de la sociedad que hoy se habla abiertamente, pero ella no lo plantea desde esa mujer, ¿no? Que tiene el riesgo de que si comete un error o va a la cárcel o puede terminar muerta o puede terminar teniendo un hijo que no quiere. Sí, hay dos cuestiones con el personaje de Annie joven, que además no tiene nombre ahora que lo pienso. Y ella, de hecho, por lo que sé, se inclina siempre por la primera persona y es casi un uso, un rasgo de estilo propio personal de ella. De hecho, como que en varias entrevistas menciona que descree de la tercera y que le gusta mucho esa narración testimonial. Pero sobre todo es un personaje en transición y ahí es interesante porque tiene una doble carga en relación a, digo, porque Annie entienda, la escritora, digo, entiende el mundo, por lo que fui viendo, en términos de dominantes y dominados, también desde una mirada progresista. Y ella carga con esa doble cruz, porque es mujer y además es pobre, o bueno, viene de una familia humilde, por lo que se ve. Ella es la primera que va a la universidad y el aborto implica una traba en esos dos aspectos. Ella dice que abortar, o mejor dicho, cargar con un embarazo no deseado y llevarlo a cabo y todo, es un rasgo que ella asocia con las clases sociales bajas, se lo atribuye a un cierto rasgo de pobreza. También dice que lo que han vivido las mujeres de su familia, o sea, también Bueno, se identifica claro, con eso como una circunstancia, como que es su destino si se piensa en quién es en el mundo. claro, pero ella está transicionando, ¿no? Ella está en la universidad, está a punto de dejar de ser y esto es esto es un problema, o sea, es un problema para ella, para su concepción, para su desesperación o su necesidad de dejar de ser, de pertenecer a esa clase. Y por otro lado es mujer, que también, porque en un momento en el hospital se cruza con una mujer que sí llevó adelante el embarazo y también la tratan mal, es decir, como la mirada social, tanto femenina como masculina, es siempre cuestionar las decisiones que se toman en torno al embarazo, pero siempre a la mujer, no al hombre, ¿no? Como que el hombre no hizo su parte y sale indemne, ¿no? Pareciera. Hay otro, hablando de ¿no? De esta mirada tan particular y de esta mujer tan diferente a toda la demás sociedad en el año 63, hay un fragmento que dice, porque me la pasé marcando la novela, porque en realidad es muy clara en lo que quiere decir, ¿no? No divaga tanto el texto y eso es maravilloso. Dice, cuando pensaba en mi situación, no utilizaba ninguno de los términos con que se le suele designar, del tipo espero un niño o estoy embarazada, ni mucho menos estoy en estado de buena esperanza. Esas expresiones contenían la aceptación de un futuro que no tendría lugar. No merecía la pena nombrar lo que yo ya había decidido hacer desaparecer. En la agenda escribía eso, la cosa esta. Solamente una vez puse embarazada. Y esto a mí me resuena mucho porque también en otra parte ella escribe que solamente en este momento en el que ella está escribiendo el acontecimiento, que es en 1998, 1999, es cuando le es posible compartir esta experiencia. O sea,
porque en la novela también el personaje se lo cuenta a todo el que puede, más o menos, aún sabiendo que es ilegal, aún sabiendo que esto acarrea para la mujer una mala reputación, pero no, termina un poco compartiéndolo mucho como en un protointento de hacer que algo que para ella es súper normal, que no se debería penalizar, empiece a ser conversado, ¿no? Con los amigos, con los cercanos. Tanto así que dice, ¿no? Que hay una escena en la que ella está con un hombre y cuando ella le dice que está embarazada, el tipo cambia su actitud. No deja de cortejarla como la mujer virginal a la que hay que cortejar y la empieza a tratar como la mujer que ya está embarazada, que ya está dañada, entre comillas, que ya, viste, tiene una vida sexual activa, así que hay que tratarla de forma diferente, ¿no? Y esas cosas, como toda esta cuestión de las posiciones y de los hábitos y de las reacciones de los demás implican mucho su relato y es una constante. Es decir, es como que ella exorciza un momento de su vida, no para dejar de sentir culpa porque no la siente, o no sé, como no es algo personal, lo hace para compartirlo con el mundo porque es el momento, porque puede aportar algo a las demás mujeres, porque puede retratar un poco cómo fue su círculo en los 60. O sea, vuelvo a lo mismo del principio, es una escritora y un personaje que está siendo muy consciente de las razones por las que se sienta a escribir sobre un aborto clandestino. Sí, yo creo que no se puede dejar de separar, como pasa muchas veces con otros escritores que también son muy creyentes, muy militantes de una causa, muy defensores, ¿no? Digamos, como que esas ideas atraviesan su vida y entonces también repercuten en su obra, y entonces en este caso pasa lo mismo y no podemos dejar de tener en cuenta la voz que habla detrás de esta obra, ¿no? Incluso también en entrevistas ella ha mencionado, bueno, que para ella la literatura es una acción y es la posibilidad de hablarle al mundo, ¿no? De hacerte cargo de tus ideas, que no es algo que todos los autores, en lo que todos los autores coincidan, digamos. Hay quien considera que la literatura, bueno, es una elaboración creativa, ¿no? Y no necesariamente tiene un fundamento militante, como en este caso, pero acá sí, y me parece que justamente Sí, esta obra entrecruza esas dos problemáticas que para ella son fundamentales, que es por un lado el feminismo y por el otro lado la problemática del ascenso social o de la lucha de clases o de la pobreza o de simplemente toda esa población que ha quedado del lado de los que son dominados. Y bueno, y eso lo marca y me parece que justamente la situación del aborto deja en claro estas dos situaciones. Primero, la vulnerabilidad de la mujer en general y cómo su voz no tiene peso, cómo justamente toda la travesía, todo el derrotero hasta que consigue abortar. Y después, ante las consecuencias, el maltrato que recibe de parte de los médicos, que además casi todos son, o todos son varones, no hay profesionales de la salud mujeres, salvo la enfermera que la atiende justamente para hacerle el aborto, pero después, bueno, muy poca empatía recibe en esos casos, incluso cuando se está por morir, o sea, se está desangrando en la cama y, bueno, el maltrato es constante, entonces me parece que eso. Y después, como también su situación de clase o la situación de social o económica que tengas va a determinar el trato que vayas a recibir, eso también es interesante, porque no es lo mismo una mujer pobre haciéndose un aborto que una mujer rica haciéndose un aborto. Entonces eso también queda subrayado en el libro sí. y bueno, hace a la problemática que a ella le interesa o los enfoques que quiere trabajar en su obra, ¿no? Sí, y a propósito de eso voy a leer el último fragmento, si no empiezo ya a leer la obra. Dice, es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión, o que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, otorga el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior, y si no cuento esta experiencia hasta el final, contribuiré a oscurecer la realidad de las mujeres y me pondré del lado de la dominación masculina del mundo. Hay ya un intento muy evidente de su inscripción ideológica, ¿no? Y me parece esto muy positivo porque tampoco es nuevísimo, ¿no? Es de 1991, así como de 1999, perdón. Así como cuando empezamos a pensar que el aborto en Nueva York era legal a finales de los 80. O sea, siento que
el impacto de este libro puede tener cierto delay, ¿no? En ciertas sociedades y en otras no. En las nuestras latinoamericanas seguro, ¿no? Por eso se está súper leyendo a Annie, por eso se está súper imprimiendo, porque hoy no hemos entendido lo que de pronto en otras partes del mundo ya se ha comprendido con más claridad, ¿no? Y pienso en cómo leerá una neoyorquina este libro, ¿no? Y cómo la leerá una londinense y cómo la leerá una, no sé, una coreana y como una venezolana. Y siento que hay diferencias y las hay por lo que tú dices, ¿no? Porque no es solamente una cuestión feminista, también es una cuestión de clases, también es una cuestión de tiempo, de historia, de política. Y Bueno, eso hace que sea una autora con todos los, o sea, con todos los elementos para hoy convertirse en un éxito. sí, precisamente ella dice que en la década de los 90 había habido como un cambio de paradigma en Francia y toda creo que no solamente en Francia, tal vez a nivel mundial, pero que se había apagado un poco esta discusión en torno al lugar de la mujer y según ella las mujeres dejaron, como apagaron un poco esa furia con la que venían de décadas anteriores y se relajaron un poco y aceptaron cierta dominación masculina. Estoy reproduciendo sus ideas. Así que tiene bastante sentido que haya publicado esta novela a fines de los 90 como una especie de quizás avivar giles, ¿no? De despertar de nuevo esas conciencias y tratar de incentivar, porque también es algo muy llamativo que al comienzo creo que hace una nota al pie en la novela y dice que bueno, que ya sabe que hoy por hoy el aborto es legal, pero que a ella le parece igual relevante reivindicar su historia, aun cuando en cierto sentido está pasada de moda, entre comillas. Porque bueno, el contexto ahora es otro y eso que le tocó vivir, bueno, no sería lo que le pase a todo el mundo. Pero sí me parece que sigue vigente el planteo en cuanto a diferencias sociales entre géneros y también por las posibilidades económicas, que son los dos elementos que decíamos recién, Sí. subraya en su novela. Tal vez también invite a la reflexión en cuanto a otras situaciones que también se dan. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y la verdad para mí ha sido como una novela experimental también, ¿no? En cuanto a forma, en cuanto a narración literaria, eso también le da un valor artístico o un valor técnico que también, que además abona, ¿no? Y complementa ya el contenido que todos estamos muy sorprendidos y del que alabamos mucho. Y yo para terminar también quiero decir que algo muy lindo, este es un texto corto, que se puede decir algo tremendamente impactante y llegar hasta el fondo de una situación con poco más o menos de 100 páginas, ¿no? Y eso, lograrlo, tiene mucho valor. Y son los libros que más llegan, porque hoy se lee rapidito, ¿no? Hoy es más complicado arrancarse una novela de 1000 páginas que tener este tipo de textos breves en los que se cruzan un montón de cuestiones y no todas, que se fuera la literatura, ¿no? Un poco como lo que decíamos de Truman Capote, ¿no? Es como tener a disposición un montón de herramientas periodísticas, literarias, testimoniales, hasta jurídicas, porque hay una parte en la que ella transcribe más o menos los castigos que tendría una persona que practique o que promocione o que ayude y sea cómplice de un aborto, ¿no? Y toda esta fusión y esta literatura fragmentaria hoy es lo que más está en boga, ¿no? Si lo pienso de esa forma. Así que una autora maravillosa para visitar y para empezar a consumirla toda, ¿no? Porque si esto es el inicio, con lo que uno arranca, luego tendrá muchísimas otras cosas interesantes. Sí, yo dos reflexiones más, una en relación a eso. También yo me preguntaba por qué contar un episodio de aborto cuando ya el aborto es legal en Francia, ¿no? Es cierto que no es legal en todos lados, acá es legal desde el año pasado, el anterior, o sea, hace 2 años, no más que eso. Me pareció interesante como reflexión retrospectiva también, como cuando uno empieza a pensar como, ¿cómo pasó esto, ¿no? En el pasado, o sea, en un pasado relativamente reciente. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres no podían votar? O sea, ¿cómo puede ser? No sé, es como que realmente hoy uno lo mira como con cierto escándalo y me parece que lo del aborto pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que no sea una mujer la que decida qué quiere hacer con su vida, con su cuerpo, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía estas reflexiones no sean... ¿Cómo puede ser que alguna vez se haya planteado de esta manera? Que ahora lo vemos con cierta distancia,
y parece escandaloso eso. Y por otro lado también me interesó una cosa que ella dijo también en cuanto al uso de la primera persona, y ella decía que un poco como que creía que sus libros no se leían como biografías o como relatos de experiencias personales, porque ella lograba una cierta distancia, a pesar de que estaba usando la primera persona, y que su búsqueda era la de construir una voz universal, una voz que pudiera representar a una mujer de cualquier lado del mundo. Y bueno, me parece que eso también contribuye a su interés militante, ¿no? Detrás de la obra. Debo decir que cuando, digamos, cuando hay una intención tan marcada en un libro, a veces siento que le saca un poco el brillo, ¿no? Por ahí no siento que sea necesario aleccionar al lector. Y ahí por ahí es donde siento que se desmerece un poco la obra. Pero aún así no deja de ser muy impactante la experiencia y por lo tanto te deja pensando, ¿no? Es un libro que realmente a mí me dejó como, me perturbó un poco. Sí, yo en ese orden de ideas lo que diría que a mí como lector, ¿no? Y es una opinión muy subjetiva, lo que menos me atrapó fue esa aparición de la narradora en los 90, ¿no? Yo creo que el relato, ahí como que uno se distrae un poco, es como que innecesario a veces que ella nos diga que está recordando, que en su diario dice esto, porque ya el hecho, no importa si fuese en los 60 o en cualquier momento, es demasiado poderoso y demasiado fuerte, y de pronto esas acotaciones fueron las que más me sacaron de la experiencia lectora, ¿no? Y después, bueno, es brutal en algunos momentos y maravilloso en casi todos. Así que bueno, este ha sido nuestro final con una maternidad, no maternidad, ¿no, Flor? Al final también hay el oscuro de nuestro ciclo, esta novela. Venimos después con novedades y arrancamos otro ciclo a ver qué nos depara literariamente este 2023. Flor, muchísimas gracias por acompañarme y por hablar acá un poco de literatura. Igualmente ya nos vemos en la próxima. Así es, y a todos ya saben, Contratapas Podcast en Instagram y en Facebook. Y bueno, que la pasen muy bien y que lean mucho. Hasta la próxima misión. Chao, chao.